hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra clase de escuela dominical de una forma virtual. Continuamos estudiando el libro de Zacarías y queremos, antes de comenzar nuestra clase, pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón para poner su palabra y para que su palabra quede atesorada en nuestros corazones y que la podamos poner por obra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por esa sangre derramada en la cruz que nos redime de todo pecado. Gracias por la salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, que nos conduce. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, que nos da sabiduría, que nos conforta. Gracias, Padre. Ahora te pedimos en nombre de Jesucristo que tu palabra, Señor, sea aprendida. Úsame, Señor, para exponer tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por Cristo Jesús. Amén. La clase pasada fue titulada Llamado al Arrepentimiento. Y fue un llamado que hizo Zacarías al pueblo de Dios. Y aprendimos de esa clase impartida por nuestro hermano Carmelo Arias que Dios siempre da una oportunidad a las personas que se arrepienten antes de ejecutar sus juicios. Y Zacarías llama al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Dios. Aprendimos también que el amor, la misericordia y el cuidado de Dios son eternos. El Señor está listo para consolarnos y alentarnos. Y también aprendimos que es nuestro escudo y fortaleza. Están en el Señor y no en nosotros o en nuestros recursos. Y cuando Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, y este responde ese llamado, el plan de salvación avanza significativamente y el Señor está listo para restaurar y bendecir a sus hijos arrepentidos. Como el caso de este pueblo, que ya estaban siendo restaurados sus muros, estaba siendo restaurado el templo. En la clase de hoy nos toca la segunda parte del libro que está en Zacarías capítulo 7, el verdadero ayuno. Como se dijo en la clase pasada, Zacarías, el nombre de Zacarías dice Jehová recuerda. Y el verdadero ayuno es el título de nuestra clase y el texto está en Zacarías 7 del 1 al 12 y el capítulo 8 versículos del 18 al 23. La verdad central de nuestra clase es que el pueblo de Dios cometió errores en relación al ayuno. Vamos a estar viendo qué errores cometieron y Zacarías los ayuda a entender el verdadero significado del ayuno y a tener una actitud de sinceridad en sus actos de adoración pública y privada. En las Escrituras mencionan frecuentemente las abstinencias de comida y bebidas. En algunas versiones, a veces en lugar de usar la palabra ayunar, se usan frases descriptivas como afligir el alma o hacer duelo. Veamos Levítico capítulo 16, versículos del 29 al 31, lo que dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Aquí vemos cómo cambia de ayuno a afligir al alma, a hacer un sacrificio. Y ninguna obra haréis. Esto está hablando del reposo. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis nuevamente. Dice el versículo 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. El único ayuno exigido por Moisés era el del día de la expiación. O sea, este ayuno que acabamos de hablar aquí en Levíticos capítulo 16 del 29 al 31. Pero se realizaban muchos ayunos en ocasiones especiales por transgresiones o para alejar calamidades experimentadas o eminentes o por causa de la desobediencia. También muchas veces el pueblo era exhortado por los reyes o por los sacerdotes y los profetas a hacer ayuno, buscando el perdón y la misericordia de Dios. Dice 1 Samuel 7, 3 al 6, para que tengamos un ejemplo de esto. Dice 1 Samuel 7, del 3 al 6, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos
y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea, cuando el pueblo cometía pecado contra Jehová, muchas veces hubo un arrepentimiento genuino. Los hemos visto en varias partes de las escrituras. Dice que el pueblo se rajaban las vestiduras, se sentaban sobre silicio, sobre ceniza, y dice que convocaban un ayuno generalizado al pueblo, buscando la misericordia de Dios y buscando el perdón de Dios. Desde la destrucción de Jerusalén en el 586 antes de Jesucristo, los judíos acostumbraban anualmente a ayunar en los aniversarios de 4 sucesos importantes. En el cuarto mes, recordando la toma de Jerusalén por Nabucodonosor. En el quinto mes, recordando el incendio del templo y la destrucción de la ciudad. En el séptimo mes, conmemorando cuando Gedalías, el gobernador, había sido muerto. Y el cuarto ayuno es en el 10º mes, el recuerdo del comienzo del sitio de Jerusalén. O sea que ellos tenían por costumbre hacer varios tipos de ayunos. Vamos a ver más adelante cómo estos ayunos muchas veces no eran necesarios ni habían sido pedidos por Dios. Simplemente Dios le habló a Moisés nada más, y le habló de este tipo de ayuno el día que se haga expiación por los pecados, y que ayunaran y reposaran ese día. Pero los judíos empezaron a agregar días de ayuno a su diario vivir, y muchas veces no habían sido pedidos por Dios ni pertenecían a parte del culto ni de la oración a Jehová. Entonces vamos al punto número 1 de nuestra clase en este día, que se llama el ayuno hecho por costumbre. El ayuno hecho por costumbre. Ayuno hecho por costumbre. Buscamos en nuestras Biblias Zacarías 7 del 1 al 17. Zacarías 7 del 1 al 17. Leo para ustedes. Dice: aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kislev, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melet y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Esto es una pregunta fuerte. Dice: cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años. O sea, quiere decir que este pueblo durante 70 años se había guardado este mandato. Había ayunado y había llorado y ayunado en el quinto y en el séptimo mes. Pero la pregunta: ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Neguev y la Cefela estaban también habitados? O sea, viene una pregunta: ¿debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar? Y era nuestro julio-agosto. O sea, este mes quinto viene siendo nuestro mes de julio y agosto, y dice, hacía referencia al aniversario de la destrucción del templo. Y los enviados preguntaban si a la luz de la situación económica del momento se debía seguir con dicha práctica.
Dado también lo avanzado de la construcción del templo, Zacarías enfatiza la importancia de las actividades en cuanto al ayuno, más que la motivación para hacerlo. O sea, Zacarías enfatiza la importancia de la actitud, nuestra actitud, en cuanto al ayuno, más que la motivación para hacerlo. ¿Acaso ayunabas para mí? Preguntó, Zacarías hablando a través de Jehová. Con estas preguntas retóricas el profeta afirma que la observancia del ayuno por parte del pueblo en el pasado había sido externa, no poniendo su mirada en Dios y en sus requerimientos. ¿Acaso no coméis y bebéis para vosotros mismos? En su fiesta como en sus ayunos eran manifiestas su perspectiva egocéntrica, ya fuera en una práctica o en la otra, exhibirían su vacía pretensión de justicia propia y la propia satisfacción que experimentaban. Tanto en la fiesta como en los ayunos, con su concentración estaba en la comida y en la bebida, y no en Dios y en la adoración a Él. El ayuno del quinto y el séptimo mes no era algo que Dios había ordenado. ¿Por qué tenían que molestarse acerca de algo que Dios no había ordenado? Cuando eran tan rebeldes a lo que Él sí había ordenado, explícitamente una y otra vez por medio de los profetas. O sea, en otras palabras, ellos se preocupaban por ayunar, pensando que estaban haciendo algo bueno, algo que le agradaba al Señor, pero abandonaban muchas cosas que Dios sí había pedido. Eran desobedientes en muchas cosas que Dios sí le había ordenado. Y en estos casos de estos ayunos, Dios no le había demandado ese tipo de ayuno. Y quiero que leamos en Isaías 58, del 3 al 8. Isaías 58, del 3 al 8 dice: ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Es una pregunta. ¿Ese es el ayuno que yo escogí? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, tanto en los tiempos de Zacarías como en estos tiempos, quizás hay muchos ritos religiosos. Quizás hacemos las cosas por religión, porque tenemos que hacerlo, porque nos enseñó nuestros padres, pero realmente no tenemos los motivos correctos. Quizás tenemos áreas de nuestra vida que no hemos analizado a fondo, y muchas de las cosas que hacemos el Señor no las recibe. Quizás muchos de nuestros sacrificios, pienso en servicio al Señor, pienso en servicio en la casa del Señor. ¿Cuántas personas pueden estar trabajando en la obra del Señor, pero quizás no han hecho un análisis retrospectivamente si realmente eso es lo que le agrada al Señor, si realmente en eso hay bendición y ese es el llamado que Dios le ha hecho? Entonces nosotros tenemos que aprender de este tipo de enseñanza, que lejos de hacer las cosas por costumbre o por religión, tenemos que siempre mirarnos a nosotros mismos, comunicarnos con nuestro Dios, pedir ayuda y que realmente Él nos guíe, nos enseñe a ver su voluntad y lo que sea agradable a Él para honrarlo.
En el punto número 2, el ayuno que Dios quiere, Zacarías 7 del 8 al 12. O sea, aquí le puse 4 cosas que yo veo que Dios quiere en esta porción de la Biblia. O sea, Dios quiere de nosotros que tengamos bondad, que tengamos misericordia, que seamos obedientes, que amemos. Y lo vamos a ver ahí, vamos a tener la lectura de la palabra en Zacarías 7 del 8 al 12. Dice la palabra: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, o sea, endurecieron su corazón, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros, y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Eso lo vimos, muchas de las cosas que le pasó a este pueblo eran por injusticias sociales. O sea, aquí estaban mencionando algunos de ellos. Dice que oprimían a la viuda, al huérfano, al extranjero, no ayudaban al pueblo. Dice que hablaban mal los unos de los otros. Y dice la palabra de Dios, pero no quisieron escuchar la palabra de los profetas, que una y otra vez más les recordaban que tenían que obedecer a Dios, que estas cosas no eran agradables a Dios, y vino sobre vosotros todo mal. Dice, quiero leerles algunos versículos de la Biblia con respecto a esto, porque pensamos a veces que los sacrificios es lo que le agrada al Señor. Estas personas pensaban que quizás con la grosura de los carneros, o quizás sacrificando el mejor becerro, o quizás llevando todas las ofrendas que ellos te hacían, de granos, de aceite, ellos estaban bien con el Señor. Quizás guardando todos estos días, celebrando todas estas festividades, haciendo esos ayunos, guardando el sábado, estaba bien, pero hay cosas que el Señor pide de nosotros, que si nosotros estamos en desobediencia, si nosotros no hacemos lo que Él dice, todas esas prácticas de nada sirven. Dice Oseas 6:6, porque más me deleito en la obediencia que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Palabra de Dios, porque más me deleito en la obediencia que en los sacrificios, y más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Proverbios 21:3 dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Y 1 Samuel 15:2 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención, o sea, escuchar, que la grosura de los carneros. Juzgar conforme a la verdad practicada, practicar la bondad y la misericordia, son instrucciones claras y específicas sobre cómo agradar a Dios. Los anteriores profetas se habían unido, todos ellos, en sus mensajes en favor de la justicia y prácticas de la vida diaria. No extorsionéis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano. Dios fue y es el protector de los necesitados y menos afortunados. Mas aún Él ha prometido su ayuda a estos y su venganza contra quien los maltrata. El resentimiento y el odio en el corazón contra un hermano están claramente prohibidos. La religión sin piedad es inútil y es una burla. Dice, pero ellos no quisieron escuchar y endurecieron su corazón. Por tanto, vino
como consecuencia el enojo de parte de Dios. El verdadero ayuno, el que agrada a Dios, es el trato justo con otros. La justicia y el amor al prójimo es mucho mejor que los ayunos formales. Amén. Estaba leyendo en Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estos hombres quizás practicaban muchas de estas cosas, pensando que le agradaban a Dios haciendo esto, pero se olvidaban de muchas otras que Dios sí pedía, que Dios sí demandaba, que son parte del corazón de Dios: el amor, la justicia, la bondad. Y por eso ningún sacrificio, nada que cualquier desobediencia que estorbe, ningún sacrificio que hagamos tiene validez ninguna. Jesucristo fue claro con esto, dijo en Mateo 6, del 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. O sea, Jesucristo enfatizó bien la necesidad de ayunar, pero ayunar por motivos específicos, ayunar sin hipocresía. Dice que estas personas en los tiempos de Jesús se ponían ropas viejas, se ponían ropas usadas, ropas muy viejas, ropas rotas. Dice que se manchaban la cara de cenizas o polvo, fango, y sin ellos decirte que estaban ayunando, ya tú podías percibirlo. O sea, o a lo mejor quizás era fácil, podían hasta engañar a las personas, porque simplemente se vestían de una forma que ya cualquiera asumía que ellos estaban ayunando, y a lo mejor lo que eran pura apariencia. Y Jesucristo condenó eso. Lo mismo hizo cuando en cuanto a orar en público. Dice que hacían oraciones con vanas repeticiones y lo hacían públicamente para ser vistos por los hombres. Y Jesucristo dijo: cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, en tu cámara, y en lo secreto ora al Padre, que Él te escucha en lo secreto. Asimismo habló de cuando ayudamos a alguien, dice: tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, que a Jesucristo no le importa, nuestro Señor no le importa las apariencias ni algo hecho por costumbre, sino más bien algo sincero, algo genuino, algo con un enfoque de adoración a Él, algo que produzca frutos en nuestras vidas espirituales. Y realmente nos quiso enseñar esto. El punto número 3 dice: los resultados del verdadero ayuno. Vamos a leer ahí en los resultados del verdadero ayuno en Zacarías del 8, Zacarías del capítulo 8. Dice en nuestra clase que era del 18 al 23, pero yo quisiera leer un poquito más arriba, desde el 16. Desde el 16, el ayuno que Dios quiere. Los resultados del verdadero ayuno. El versículo 16 del capítulo 8 dice: estas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y vino a mi palabra, versículo 18, vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas
solemnidades, amad pues la verdad y la paz. En otras palabras, quizás durante 70 años ellos tuvieron la necesidad de ayunar, a lo mejor los motivos eran equivocados, a lo mejor siguieron cometiendo los mismos errores que habían cometido, no lo sé, pero realmente Jehová no se agradó, según la palabra profética de Zacarías, no se agradó de esos 70 años, de ese ayuno, de esas lágrimas, no se agradó de ese sacrificio, porque había quizás o se continuaban muchas de las injusticias sociales de las cuales había condenado Dios. El versículo 20 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Aquí vemos los beneficios, los resultados de un verdadero ayuno. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de mano a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea, el verdadero ayuno siempre trae bendición. O sea, nosotros como cristianos debemos orar, debe ser parte de nuestros hábitos. Nosotros tenemos hábitos de orar, hábitos de leer la palabra. El ayuno debería ser parte de uno de nuestros hábitos, pero muy importante, y la clase es enfática en esto, ¿qué es lo que nos motiva a ayunar? Deberían ser motivos que no sean egoístas. O sea, vimos que ayunar por costumbre no produce ningún resultado. ¿Por qué? Porque ayunar por costumbre es un acto religioso, pero no adoración. O sea, todo lo que hagamos tiene que tener un solo objetivo. Dice la palabra de Dios que Dios busca verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y nuestro objetivo principal es exaltar el nombre de Dios, adorar a nuestro Padre Celestial. Y todo debe ser con una actitud de adoración, pero con motivos específicos. Ayunar por costumbre es un acto egocéntrico. O sea, no es algo que tengo que hacer porque ayuno todos los lunes, porque lo hago desde hace 10, 15, 20 años. Bueno, ¿y por qué ayunas todos los lunes? ¿Qué haces con eso? ¿Estás intercediendo por alguien? ¿Estás pidiendo un milagro en tu familia? ¿Tienes un hijo inconverso? ¿Tienes una enfermedad? ¿O oras por la salvación de algún alma? ¿O tienes algo que quizás el Señor no te ha quitado de tu formación cristiana? Hay algo que todavía no te agrada y quizás quieras que Dios lo quite de tu vida, y tiene que ser con una motivación correcta, no por costumbre ni por nada que sea egocéntrico. Para terminar, quiero que veamos 4 tipos de ayuno, o sea, 4 formas de ayunar que menciona la Biblia. Número 1, tenemos el ayuno total. O sea, el ayuno es la abstinencia de alimentos y bebidas, pero en este caso le llaman ayuno total porque estas dos, tanto alimentos como bebidas, no se deben consumir o no se consumen durante este ayuno. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este no se come ni se bebe nada, el cuerpo no recibe ningún tipo de nutriente. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther. Dice Esther capítulo 4 versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, esta reina había decidido, le había pedido al pueblo que estuvieran 3 días ayunando de día y de noche, sin consumir ningún tipo de bebidas ni alimentos. Por eso es que este tipo de ayuno le llaman ayuno total. Pasó también cuando Jonás le fue a predicar a Nínive, y dice que
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. O sea, este es el tipo de ayuno total donde no toman nada, ni consumen ningún tipo de bebida ni de alimento, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ambos de estos pueblos tenían en común que iban a ser exterminados. Uno por un plan de un hombre llamado Amán, un plan completamente satánico para destruir al pueblo de Dios. Y en otro caso, en el caso de Nínive, era por la desobediencia, iban a ser destruidos por la justicia de Dios o por la misma mano de Dios. Y en ambos casos acudieron a este tipo de ayuno para ser salvos de la muerte. Hay un segundo ayuno que le llaman ayuno parcial, que es, este ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel 10, versículos 2 y 3. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Afligir el alma, estar de luto, eso se habla, se lo expliqué desde el principio, que a veces está hablando de lo mismo, de abstinencia de alimentos. Pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Esta dieta se dice que fue basada en frutas, vegetales, legumbres, o sea, algunos tipos de frijoles. Este es el ayuno parcial. No es que usted se deje de comer completamente como el primer ayuno, sino que no consume carne o no consume ciertos alimentos. Hay un tercer ayuno, que es un ayuno que se hace, que le llaman ayuno líquido, que es un ayuno que usted puede consumir agua, puede consumir algún tipo de jugos, y es este tipo de ayuno, es el más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua, algún líquido, algún jugo. Al permitir hidratarse puede ser un poco más extenso, o sea, puede hacerlo por más tiempo que el ayuno total. Se piensa o se dice que el que fue practicado por Jesús durante estos 40 días, quizás él sí tuvo alguna hidratación, lo que no comió nada. Lucas 4, versículos 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, o sea, 40 días sin comer nada, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, no se especifica si no bebió, si no tomó algún líquido, pero solamente habla de los alimentos. Por esto se piensa que este tipo de ayuno que hizo Jesús fue un ayuno que sí tuvo alguna hidratación. Está un cuarto tipo de ayuno o abstinencia. El ayuno es abstinencia de alimentos, siempre hablamos de eso, pero hay un tipo también dice que Daniel, cuando leímos ahorita el versículo, Daniel dice que no comió, pero no usó perfume. Hay también el consejo bíblico que cuando hay algún problema en el hogar o en el matrimonio específicamente, podemos tener abstinencia del sexo por un tiempo y separarnos para orar. O sea que nosotros podemos abstenernos no solamente de la comida, sino de otras cosas. Y este cuarto ayuno es otro tipo de ayuno que no tiene que ver nada con la comida. Se trata de dejar a un lado por un tiempo cosas que no son alimentos. O sea, dejar por un tiempo cosas que no son alimentos. Hoy día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar su relación con Dios y enfocarse en buscar la voluntad del Señor. Ahora, lo más importante aquí,
sea cual sea el ayuno que escojamos, lo más importante es dedicar ese tiempo a buscar la presencia de Dios. El énfasis debe estar en pasar tiempo con el Señor. Número 1, orando. Número 2, adorándole. Número 2, leyendo su palabra, leyendo su palabra. Debe ser un tiempo en que todo lo demás pase a un segundo plano. Por eso es lo que quiere decir estos ayunos o estos sacrificios se pudieran hacer, tienen cierta validez delante de la presencia de Dios. Y yo digo porque esta palabra es clave, porque pasan a un segundo plano. O sea, los placeres de esta vida, que uno de ellos es quizás comer, o quizás algún tipo de diversión, o quizás algún tipo de hobby, pasan a un segundo plano. Y viene a ser el Señor el centro de su vida. Viene usted a entrar en un tiempo de adoración con Él, un tiempo especial con Él, donde usted va a hablar con Él a hablarle a usted, y todo pasa a un segundo plano y nos deleitamos en escuchar a nuestro Padre y en recibir lo que Él quiere darnos. Con esto terminamos la clase y iríamos a las aplicaciones del estudio. Al ayunar debemos estar seguros que las motivaciones no sean egoístas. O sea, nosotros no ayunamos para bajar de peso, nosotros no ayunamos para enfocarnos en nosotros mismos. Nuestras motivaciones tienen que ser siempre adorar al Padre. El verdadero cristiano es aquel que adora al Padre en espíritu y en verdad, que todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice va dirigido a adorar a nuestro Padre celestial. No es que vayamos a ser perfectos, pero ese debe ser nuestra meta y nuestro objetivo. Número 2, la adoración es la que está dirigida a Dios. La adoración es la que está dirigida a Dios y no a tradiciones humanas. O sea, el ayuno, lo que hagamos, cualquier tipo de abstinencia, tiene que ser para adorar a nuestro Padre. No puede ser por tradición, no puede ser por costumbre. Cuando vimos aquí arriba, porque orar por costumbre no produce ningún resultado. Se convierte en un acto religioso, pero no de adoración. Y ayunar por costumbre es un acto egocéntrico. O sea, al final es nosotros porque estamos acostumbrados a hacer algo, pero no realmente con una motivación correcta y un enfoque correcto. Y número 3, adorar a Dios debe ser el primer objetivo. Adorar a Dios debe ser el primer objetivo de quien adora. O sea, todo se basa en adorar a nuestro Padre celestial. Les dejo, terminamos nuestra clase. Les dejo al final un video con los 5 beneficios o 5 motivos, pudiéramos decirle también, por lo cual es necesario ayunar, y 5 beneficios que obtenemos cuando lo hacemos. Dios les bendiga. Espero que les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido la motivación correcta del ayuno, que hayamos aprendido lo que realmente a Dios le agrada. No es algo religioso, sino es algo que tiene que tener un principio, que es adorar a nuestro Padre celestial con objetivos y motivaciones correctas. El Señor les bendiga. ¿Para qué es necesario ayunar? ¿Qué beneficios trae a nuestras vidas? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a nuestro canal y recordarte que si no te has suscrito puedes hacerlo ahora mismo aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Acerca del tema de hoy, hace un tiempo hicimos un video muy bueno en el que explicamos qué es el ayuno y cómo hacerlo. Abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ver este video tan bueno. Pero hoy queremos enfocarnos únicamente en las grandes bendiciones espirituales de ayunar. Así que vamos con los 5 beneficios del ayuno. En primer lugar, ayunar abre nuestros ojos espirituales para recibir revelación y entendimiento. Nuestro espíritu se abre y se hace más sensible a la voz del Espíritu Santo cuando ayunamos. Como parte de esta apertura de nuestra visión y entendimiento espiritual, también recibimos guianza espiritual para saber qué pasos tomar en la vida. En ocasiones creo que todos
atravesamos crisis en las cuales no sabemos qué paso tomar con respecto a muchas cosas, y ayunar abrirá nuestra visión para conocer lo que Dios desea. Los apóstoles Pablo y Bernabé estaban en un ayuno, eso está en el libro de Hechos, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y de ahí salieron a su primer viaje misionero tras haber recibido guianza espiritual para su viaje de misiones. También tenemos el ejemplo del piadoso rey Josafat, quien humilló su rostro e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo para consultar a Jehová y saber qué hacer ante una situación difícil que Israel estaba atravesando. Yo he visto esto en mi vida personal. Cuando ayuno, el Señor abre mis ojos y entendimiento espiritual para comprender misterios que antes no entendí. También me da la guianza para saber qué pasos tomar en momentos difíciles de la vida. En segundo lugar, es bueno ayunar cuando tenemos un gran problema y necesitamos que Dios obre milagrosamente. Quizás te recuerdes de la reina Esther. Ella era judía y esposa del rey Asuero en un reino lejano, Israel. Un antisemita llamado Amán, con trampas, logró una ley para eliminar a todos los judíos. Ante tal peligro, Esther mandó a su pueblo a hacer ayuno durante 3 días y 3 noches. Al final, el pueblo fue librado por un milagro de Dios y no perecieron. Si tienes una petición difícil para ti, como un milagro en tu familia, la salvación de un familiar o cualquier otra situación difícil en la que necesitas urgentemente la ayuda de Dios, puedes ayunar pidiéndole fervorosamente al Señor para que obre con poder, y siempre, de alguna manera verás el milagro hecho en tu vida, pues no hay muralla que se resista al poder del ayuno y la oración. En tercer lugar, ayunar nos da la autoridad espiritual sobre demonios. En cierta ocasión los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de un muchacho. Luego que Jesús liberta al joven, ellos le preguntaron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús le dijo: ese género no sale si no es con ayuno y oración. Es obvio, viendo el contexto, que se refiere al demonio, no a la incredulidad. Por lo tanto, es importante saber que los demonios tienen distintos tipos de géneros y rangos. Efesios 6 dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que los demonios tienen distintos niveles de poder y autoridad. Por esto Jesús enseñó que hay ciertos géneros de demonios que para reprenderlos y tener autoridad sobre ellos es necesario ayunar para recibir la autoridad necesaria. En cuarto lugar, ayunar es ideal para cuando hemos pecado ante el Señor y queremos arrepentirnos. Un ejemplo de esto es cuando Nínive se arrepintió al Jonás predicarles. Ellos promulgaron un ayuno obligatorio en todo el pueblo. También David, cuando le falló al Señor, él se metió en ayuno para pedir perdón por su pecado. Claro que si humillamos el cuerpo, pero no el corazón, de nada sirve. Pero hay un secreto cuando ayunamos, y es que mengua nuestro orgullo y vanagloria humana para entonces poder comprender nuestro gran error y pedirle a Dios misericordia. Y en quinto lugar, el ayuno es poderoso para humillar nuestros apetitos pecaminosos y someter nuestra carne a la voluntad de Dios. En ocasiones hay cristianos que han estado presos de vicios ocultos como la fornicación, pornografía, chisme, murmuración, cualquier pecado, y quieren ser libres. Ayunar, clamando a Dios por liberación, romperá con ese yugo de pecado. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nos humillamos en ayuno, nuestra carne y apetitos pecaminosos menguan y somos entonces más humildes, ya que estamos alimentando el espíritu y humillando nuestra carne. No es casualidad que los hombres más humildes de la Biblia, Moisés y Jesús, fueron hombres que ayunaron durante 40 días, porque el ayuno humilla nuestra carne y la somete al poderío, al gobierno de Jesús en nosotros. Mi hermano querido, hoy necesitamos ayunar para ver la mano de Dios moverse con poder. Los cristianos que están llenos del Espíritu Santo, por lo general, siempre son gente que practican el ayuno con frecuencia. Alguien dijo una vez que si quieres ver lo que nunca has visto de parte de Dios, haz lo que nunca has hecho. Y bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, déjanos tus comentarios y dale un fuerte like. Recuerda buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? También en nuestra página web
donde tenemos varios artículos que estoy seguro serán de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga mucho, un abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente video. Chao.